La experiencia del empleado inicia desde que la persona que atrae el talento a la organización le llama por primera vez o contacta por primera vez al empleado, o al potencial empleado, ¿no? Entonces ahí arranca la experiencia del empleado. Por ello la importancia de cuidar todos esos detalles cuando tú vas a contactar a un potencial colaborador a tu organización, ya sea que lo contactes por una red social, lo contactes por correo electrónico, lo contactes por teléfono. Entonces, desde ese momento inicia la experiencia y la manera en cómo tú, como empresa, lleves a cabo ese primer contacto puede marcar la diferencia de la impresión que se puede llevar el potencial colaborador de tu organización. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Drinks and Share, donde platicamos de recursos humanos, pero para todos, sin importar tu profesión, sin formalismos y sin protocolos, para aprender todos de todos. En esta oportunidad platicamos con Iván Viveros, que se ha desempeñado como director de recursos humanos con más de 25 años de experiencia en el área. Hablamos del tema de la experiencia del empleado como un factor importante para el employee engagement. Nos cuenta la trascendencia que tiene el ser empático con las personas que buscan formar parte de nuestras organizaciones o los que ya forman parte de ellas. Al final de cuentas, ellos son la cara y se encargarán de esparcir nuestra cultura organizacional hacia la sociedad. Te invito a seguir esta interesante plática con Iván. Si te interesa que platiquemos de algún otro tema o quieres recomendar algún profesionista para que esté en este podcast, este profesionista tiene que estar rompiendo los paradigmas de talento. Puedes escribirnos y recomendar estos temas o este profesionista en mi LinkedIn personal como Gustavo Silva o en Instagram o Facebook que nos encuentras como Drinks and Share MX. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en una nueva edición del podcast de Drinks and Share, que ya saben, platicamos al respecto de recursos humanos de manera informal y sin protocolos. En esta ocasión me da mucho gusto tener como invitado a alguien que considero ya un amigo, que conocimos a través de la red de LinkedIn y que en la sesión pasada del Drinks and Share, que de las presenciales, él se nos unió. Y me da mucho gusto que esté con nosotros. Le doy la bienvenida a Iván Viveros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí en este podcast. Ok, muchas gracias. Eres la segunda persona que está aquí con nosotros en este pequeño proyecto que empezamos, que esperemos vaya creciendo poco a poco, que la idea es que todos aprendamos de todos, igual que en el Drinks, al respecto de esto que pues nos atañe a todos, ¿no? Que es el recurso humano. Desde luego, creo que estas son oportunidades interesantes de compartir experiencias y que todos salgamos enriquecidos, ¿no? Lo que sucede con alguna compañía, con algún profesional de recursos humanos, lo comparte y muchas veces son cosas similares las que estás viviendo y encuentras una salida, una alternativa de cómo mejorar las cosas, ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, ya antes de entrar ya en materia al respecto de lo que vamos a estar platicando, que a lo mejor ya lo vieron en el título del podcast, pero háblame un poquito de ti, tu experiencia en recursos humanos, cuánto tiempo llevas, dónde has trabajado, cuál es tu especialidad, qué es lo que más te gusta del área de recursos humanos. Pues bien, mira, tengo casi 25 años de estar trabajando en el área de recursos humanos. Ese ha sido mi desarrollo desde que me gradué. Soy ingeniero industrial, me gradué por allá en el 93, en diciembre del 93, entonces ya son 25 años de haber terminado. He estado en diferentes áreas, pudiera decir que mi experiencia la puedo dividir en dos grandes bloques. Los primeros 12 años en el área de desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con el talento, el desarrollo del talento, planes de sucesión, capacitación, programas institucionales. Y el segundo gran bloque de mi desarrollo profesional ha sido en las operaciones de recursos humanos, ya como responsable de las diferentes áreas del área, ¿no? de RH.
¿Qué es lo que más me gusta? Pues mira, creo que el haber estado o manejar las diferentes áreas, me apasiona mucho el área de desarrollo, en esa área donde tú puedes impactar de manera muy significativa al talento en las organizaciones, y eso va ligado con el desarrollo de liderazgo, ¿no? Donde el líder juega un rol principal. Entonces, esa es una de las áreas que me apasionan mucho. El otro área que también me gusta mucho es el tema de relaciones laborales. Creo que es una de las partes también muy interesantes y muy dinámicas, ¿no? Entonces, así podría yo describir un poco de la experiencia. He trabajado en John Deere, esa es una de las empresas que principalmente me ha dado mi formación en diferentes ciudades, en Monterrey, en Saltillo. 23 años, ¿no? Más o menos trabajaste con ellos. 23 años, exactamente. Entonces, y recientemente estuve en otra compañía, Cisamex, también como responsable de recursos humanos. Ok, súper bien. Y de tu viva voz, platícanos o dinos el nombre del tema que vamos a ver el día de hoy, que tú mismo propusiste, que es súper interesante. Pues bueno, vamos a hablar acerca del compromiso del empleado. Ok. El engagement, que ese es uno de los conceptos que tienen un impacto significativo en las organizaciones, y esto ligado con la experiencia del empleado. Ok. ¿Dónde inicia la experiencia del empleado? Hablamos que tal vez en la región que nos toca a nosotros, Saltillo, Monterrey, tal vez en toda la República, pues, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, la parte de la rotación pega mucho, pero ese compromiso del empleado o esa experiencia, ¿desde dónde empieza nuestra chamba como recursos humanos? Claro, mira, primero que nada quiero decir que la experiencia del empleado tiene una característica relevante. Ok. Es 360, 360 grados. ¿Qué quiere decir? Todo el entorno le impacta la experiencia del empleado. Entonces, la experiencia del empleado inicia desde que la persona que atrae el talento a la organización le llama por primera vez o contacta por primera vez al empleado, al potencial empleado, ¿no? Entonces, ahí arranca la experiencia del empleado. Por ello, la importancia de cuidar todos esos detalles cuando tú vas a contactar a un potencial colaborador a tu organización, ya sea que lo contactes por una red social, lo contactes por correo electrónico, lo contactes por teléfono. Entonces, desde ese momento inicia la experiencia, y la manera en cómo tú, como empresa, lleves a cabo ese primer contacto puede marcar la diferencia de la impresión que se puede llevar el potencial colaborador de tu organización. Ok. Siento que tal vez con el personal administrativo es un poquito más sencillo, a lo mejor tener ese control, pero cuando vamos y lo aterrizamos con los operadores, los operarios, que a veces son reclutamientos masivos y que se descuidan ciertos aspectos, ¿cómo le puedes hacer para no descuidar esa experiencia desde un inicio con ellos? Mira, creo que ese es un aspecto muy interesante. El que muchas veces queda por un lado, ¿no? Olvidamos que son una parte importantísima de la organización ellos, y como es un reclutamiento masivo lo olvidamos a veces. Son fundamentales. Sí. Son fundamentales, son los que verdaderamente, si nos enfocamos en una empresa de manufactura, pues son los que verdaderamente van a crear el producto. Mira, yo te puedo decir que uno de los aspectos que tienes que cuidar en esa parte de contrataciones masivas es la dignidad del colaborador o del potencial colaborador. ¿Y cómo arranca la dignidad del colaborador? De las cosas que hoy también han ido evolucionando de manera importante, es más común que el personal operativo, el personal sindicalizado, sea contactado a través de las redes sociales. Sí. Hoy es más efectivo ese mecanismo, entonces lo contratas por la red social, por Facebook o alguna otra red, y llegan a las instalaciones. ¿Y qué sucede? Llegan a las instalaciones y puedes tener 30, 40, 50 potenciales colaboradores y los tienes esperando allá afuera, en el sol, con la lluvia, y no estás preparado. Entonces, ahí empieza también ese primer contacto, si lo distinguimos con la parte del personal de piso de producción, pues debes de tener esas instalaciones apropiadas. Recuerdo en una ocasión, hace algunos años, justamente en Saltillo, estábamos en una
contratación relevante, eran alrededor de 50 plazas las que teníamos que completar, y sacamos un anuncio y empieza a llegar el personal en las mañanas. Entonces, no sé, en aquella ocasión llegamos a tener como 80 personas y habían llegado desde las 8 de la mañana y eran las 2 de la tarde. Y entonces voy con el equipo y digo, ¿y cómo van con el proceso? No, pues aquí están los muchachos afuera. Le dije yo, ¿cómo que están allá afuera? ¿Y ya comieron o desde qué? No, pues están desde las 8. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con ellos? No, es que los facilitadores o los supervisores de producción no los han podido entrevistar. Le dije, por favor. Le dije, metan a toda esa gente, vamos a llevarlos a una sala, vamos a darles de comer. Y ya una vez que hayan comido, entonces vemos cómo vamos con el tema, con los facilitadores. Vamos a traer a los supervisores de producción que ya vengan aquí a entrevistarlos. Y si no, vamos a poder atenderlos el día de hoy. Vamos a programar las entrevistas con los muchachos, pero vamos a darles un trato digno. Entonces el trato empezó y ahí empezó a cambiar las cosas, ¿verdad? Es decir, como que olvidamos que son personas. Sí. Y que ellos están teniendo la atención de venir a tu organización y querer trabajar contigo. Es un privilegio, no es que tú estás haciéndole el favor a ellos, ¿no? Entonces debe ser una relación ganar-ganar. Entonces cuidar aspectos, particularmente en situaciones masivas, es, oye, tengo instalaciones apropiadas, ¿qué pasa si de repente el proceso de selección se extiende X número de horas? Les puedo dar de comer, les puedo dar algún snack, les puedo dar bebidas, en fin, de tal manera que ese proceso sea una experiencia positiva y no una experiencia que diga, no, yo a esta compañía no voy porque te tienen en el sol y pasan 5 horas y a veces ni te atienden y te dices que vengan al siguiente día y así te traen y a veces ni te contratan. Entonces, y eso es lo peor, porque ahí empieza a reflejarse también la fama que puedes generar, la imagen que puedes generar de tu organización. Y cada vez va a ser más complicado atraer ese talento. Por pequeños detalles. Y más en ciudades donde el talento puede ser muy competido. Si hablamos, por ejemplo, en Ramos Arizpe, la guerra de talento por la llegada de muchas empresas es impresionante. Entonces, si tú no tienes la delicadeza de dar un trato digno, de darle un trato que la persona desde ese primer contacto se sienta satisfecho e imagine y aspire, aquí me gustaría trabajar, entonces puedes tener dificultades para incluso retener tu talento. Ok, entonces estamos hablando un poquito de la parte de cómo enamorar al candidato, ¿no? Desde el primer contacto que tienes con ellos, sí podemos ver pues, dos diferencias, ¿no? El operativo tal vez lo enamoras de una forma y el administrativo tal vez es de otro aspecto, ¿no? ¿Cómo sería para el administrativo? Bueno, por ejemplo, hay particularidades, pero si ya hablamos de esta parte de la experiencia del empleado, desde que lo contactas por primera vez, la forma en que le hablas, hoy si es un candidato de reciente ingreso, es decir, su primer trabajo, pues a lo mejor son muchachos que buscan una relación un tanto más informal, sí, que ellos se sientan atraídos a esa organización. Entonces, tu manera de hablar con él, pues también debe de cuidarse de esa forma para que puedas conectar con el candidato. Si es un candidato en donde está en una carrera profesional de medio término, pues a lo mejor ahorita es una generación X, entonces el trato pudiera ser un poco más formal, ¿sí? En la manera de atraerlo. Y en ese primer contacto, les decía yo, cómo le hablas, cómo lo empiezas a seducir, a invitar a que participe. Después de eso, el otro aspecto es darle certeza en dónde está la organización. Es decir, oye, ¿cuál es exactamente la dirección? Hoy con los smartphones y las apps ahí donde el Waze que te dice exactamente dónde llegas, que ya te va a dar más fácilmente cómo arribar a las instalaciones y una vez también que arribas a las instalaciones, estacionamiento. O sea, darle indicaciones al candidato dónde se puede estacionar, cómo se va a dirigir al área donde lo van a recibir, las personas que lo van a recibir, que tengan instrucciones, por ejemplo, los oficiales de protección de planta, que estén conscientes que va a llegar esa persona y lo lleves a un lugar donde va a estar. Cuidar mucho la puntualidad, si al colaborador, al potencial candidato le dices, oye, a las 10 de la mañana, a lo mejor la persona seguramente va a llegar unos 10 minutos antes, que llegue,
tenga un lugar donde pueda estar esperando, y luego ya lo atiendas de manera puntual. Entonces ahí vas hilando los diferentes aspectos. También yo te puedo hablar de otra experiencia en donde llegué yo hablando personalmente, fui a una entrevista donde me dijeron, no, pues es en tal lugar la planta. Pues llego yo a través del Waze, sin problema, llego, me estaciono, y cuando me dirijo a la caseta, le digo yo a la persona, no, pues vengo con esta persona. ¿Con quién? Con esta persona. ¿Y él quién es? No, pues es el director de recursos humanos. Ah, no, pues no lo conozco, pero pues déjeme preguntar. ¿Y a qué viene? No, pues una entrevista. ¿Con quién? Pues le digo yo que con el director. Pues déjame ver, total, van, investigan. Y bueno, ¿cómo me dijo que se llamaba? Es que aquí no está. Y yo, no, pues ahí es. Total, después de alrededor de 15 minutos, me dijo, no, sí, ya van a venir por usted. Entonces ya había una descomunicación entre las personas de protección de planta y, en este caso, el área de recursos humanos. O sea, no había ese link, y empieza a darte una idea de la organización, de lo que puede ser la empresa. Y a lo mejor puede ser una situación muy puntual, algo que fue circunstancial. Sin embargo, a veces ese es el único contacto que vas a tener con ese candidato, y ese candidato puede marcar la diferencia en tu organización, porque puede ser el que estabas buscando y ahí lo dejaste ir. Y eso fue el primer paso, nada más, ni siquiera entró a una entrevista, simplemente iba a su primera entrevista. Entonces, ese tipo de situaciones te van impactando. Después de que ya se hace todo ese proceso en donde el candidato pasó por una serie de entrevistas y se le hace una oferta de trabajo, ahí es otro punto importante. ¿Por qué? Porque la oferta laboral o la oferta de trabajo no es exclusivamente la compensación, sino hablamos de la propuesta de valor. Si recordamos en el Drink and Share pasado, se habló del concepto de la propuesta de valor, y es todos aquellos atributos económicos, en especie, tangibles e intangibles, que el colaborador o el potencial colaborador puede llegar a recibir si decide integrarse a su organización. Entonces, trabajar en esa propuesta de valor para que el candidato quede seducido. Entonces, esa ya viene una segunda etapa, donde la persona se le hace la oferta de trabajo como una propuesta de valor, y luego viene el tercer elemento, que es la integración a la organización, el concepto del onboarding, que eso es otro elemento importante para que la persona se sienta bienvenida y que rápidamente se puede integrar a la organización. Y ahí es donde empiezan los rituales culturales que tiene cada empresa en particular. Entonces, cuidar aspectos como el primer día que llega ya el colaborador a trabajar, que sepa en dónde se va a estacionar, quién lo va a recibir, que le enseñen las instalaciones, las básicas. Mira, aquí está tu lugar de trabajo, aquí está tu herramienta de trabajo, tu equipo de cómputo, tu teléfono, tu estación, aquí están los baños, aquí está el comedor, en fin, empieza un acompañamiento. A veces utilizan algunas organizaciones padrinos, en donde los primeros días van acompañando a ese colaborador. Hay otras organizaciones que desde en la recepción, donde va a entrar el candidato, hay un mensaje de bienvenida donde Gustavo, te estábamos esperando, bienvenido. Sí, de hecho, a la organización. Ahí en LinkedIn también mucha gente sube de que la foto de su escritorio, de que le pusieron la loncherita, los globitos, el kit de bienvenida. Y eso pega mucho en la parte del branding de la empresa, de que, oye, pues yo quiero chambear ahí algún día, porque te reciben bien padre, desde el primer contacto que tienes ahí con ella trabajando, porque aparte pues hay otras que, pues, me ha tocado porque trabajé en algunas de ellas, de que llegas al centro de trabajo, este es tu lugar y dale, ni siquiera te dan como que un recorrido de las instalaciones, cuando menos, ¿no? Y luego que ya tienes que empezar a relacionarte con los demás y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, como que están estos lados de la moneda en las organizaciones. Exactamente. Y mira, hay momentos, yo le llamo momentos de verdad. Momentos de verdad en donde van a marcar al colaborador y van a decidir
si ese colaborador se quiere quedar en la organización por muchos años o se quiere quedar mientras consigue su próximo empleo. Estoy casi seguro que tanto tú, Gustavo, como muchas otras personas, mi caso en particular también, el primer día es memorable. Sí. Te sucede algo bueno o malo y nunca más se te va a olvidar. Y eso puede marcar tu agenda en los siguientes años. Yo cuando entré a trabajar, mi primer día en John Deere, que fue en Monterrey, llego yo muy contento, me estaciono y me dirijo al área de recursos humanos, y cuando iba a pasar una segunda caseta, me detiene el jefe de vigilancia. Me acuerdo muy bien de esta excelente persona, Nicolás, y me dice, donde cruzo, me detiene. ¡Ey! No había tantos como hoy en día en muchas organizaciones, hay muchos temas de controles de acceso. Aquí era así como China libre. Joven, ¿a dónde va? No, pues es que aquí trabajo. ¿Y cuál es su nombre? No, pues ya, Iván Viveros. Es que aquí no lo tengo registrado. No, pero pues déjame checar. Total, me verificaron. Ah, sí, aquí. Bienvenido, ¿no? Pero ya tuve una primer roce con la organización y me acuerdo perfectamente. Claro, esto ahorita lo cuento con una situación anecdótica y graciosa, y cuando después del tiempo que saludaba a Nicolás, le decía, oye, ¿te acuerdas, Nico? Cuando sí, cómo no, qué pena, ingeniero, cuando pues ya ahí lo estaba deteniendo. Pero bueno, ya se fue algo anecdótico, gracioso. Sin embargo, para otras personas eso puede ser determinante. Yo te puedo hablar de mi caso en una organización que pues no hay que decir nombres ni nada. Me acuerdo mucho que mi primer día de trabajo, yo venía de una cultura completamente diferente, donde fueron mis prácticas, a cuando ya tuve mi primer empleo formal. Era una cultura completamente diferente, y desde ahí es un choque, ¿no? De que vienes de un lugar y que digamos era muy muy humano, y vas a otro donde pues era el látigo, por decir. Sí. Y me acuerdo mucho que llegó el gerente de la planta y yo estaba sentado en mi lugar así todo asustado de que bueno, ¿y qué hago aquí, no? Y estaba un mini split, y el mini split tenía la pared toda llena de agua, o sea, toda manchada. Sí. Y me dijo, ¿eres el nuevo recursos humanos? Y yo, sí. Bueno, yo era de otro país y hablaba español medio raro. Y no, que sí. Dijo, bueno, pues para que te vengas a pintar el fin de semana la pared. Pero lo dijo en serio, o sea, ni siquiera fue como en tono de broma. Yo claro. que, pues fue mi primer contacto con la organización, ya trabajando adentro, y fue así como que... ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y no, y después me dijo, quiero que vengas a operar máquinas los fines de semana y todo. Yo así de que... O sea, hablamos de esa parte, ¿no? Pues yo no enganché con ellos, claro. Y obviamente duré poco trabajando. Fíjate que eso que tú acabas de comentar es muy interesante, porque no sabes si lo que te están diciendo en esta historia es verdad o está siendo en broma. Por otra parte, hay organizaciones que justamente para que pueda haber una mayor empatía entre tal vez áreas administrativas y el piso de producción, y que conozcan con mayor profundidad los procesos, los productos que elabora la organización, pues vivan y tengan esa empatía. Escuché una conferencia del vicepresidente de Christus Muguerza, y me pareció muy interesante porque ellos tienen un programa, creo que se llama En tus zapatos, en donde hablaba del concepto en las oficinas corporativas, pues no necesariamente viven lo que viven los hospitales. Entonces, por lo menos una vez al año tienen que ir a visitar las unidades y vivir lo que viven muchos de los colaboradores, para tener esa empatía, conocer también los procesos. Entonces, creo que eso ayuda a conectar con los colaboradores y la organización, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos también ayudan si están dentro de un programa. Sí, si es nada más así fortuito, pues... Que en mi caso fue más de que no iba encaminado más bien a la parte de como que te adentres a ver la operación, o sea, fuera de... No sé cómo lo manejaba él, pero sí fue con otro sentido. Necesito recursos y sí, tú claro. estás ahí. Sí, básicamente. Y eres recursos humanos, entonces éntrale. Claro. Porque conozco otra organización donde está un muy buen amigo también, que son soldadores. Y él y su gerente se metieron un día a la escuelita de soldadores a ver qué pasaba, y salieron con los ojos todos flameados, porque pues la operación de soldadura es complicada. Y platicaba con él el día de ayer, y me mostraba sus indicadores de permanencia de 6 meses de los empleados.
Y los meses que que menos retención tuvo de 6 meses fueron junio, julio y agosto. Y le digo, oye, ¿no crees que el clima tenga algo que ver? Porque el soldador tiene todo el equipo, careta, y aparte está soldando y el calorón. Es muy desgastante. Y dijo, puede ser que vaya por ahí. Son un montón de factores, ¿no? Que puede haber. Pero dije, puede ser que esos meses sí sea por esa parte. Definitivamente. Entonces, hablando de las etapas del proceso de la experiencia del empleado, te decía, recapitulando, hablamos desde el primer contacto, cuando es esa llamada o esa relación inicial, después tienes la propuesta de valor, luego enseguida el programa de integración a la organización, que es el onboarding, y luego ya empieza a vivir su día a día dentro de la empresa, dentro de la compañía, y ahí empiezan otro tipo de factores. Aspectos, hablamos de aspectos tangibles, y aspectos intangibles. Aspectos tangibles puede haber aspectos como que exista estacionamiento suficiente para las personas que llevan su coche, que existan áreas recreativas o áreas sociales como canchas de fútbol o de softball o sociales para hacer ahí alguna carne asada. O inclusive para echarse el cigarrito nada más. Que hoy también eso ha ido evolucionando, donde en el tema de bienestar, ya hay organizaciones que buscan ser empresas libres de humo. Entonces, creo que eso es muy interesante. Sin embargo, hay otros puntos ahí en donde el otro concepto que también lo ligaría es con el tema de diversidad e inclusión, donde el tema de diversidad e inclusión es un espectro muy amplio, que debe haber un respeto y una integración de diferentes tipos de pensamientos, de diferentes tipos de orientación sexual, de diferentes creencias, etcétera, ¿no? Y cómo las vas a maximizar. Y dentro de esas están las prácticas, o sea, una práctica como del fumador y el no fumador. Yo, en mi punto de vista muy particular, en el ser una unidad libre de humo, creo que limitas un poco, y en lugar de ser una empresa incluyente, creo que te vuelves excluyente, con la bandera de que, bueno, pues es que es por tu salud. Es válido, es por la salud. Sin embargo, hay otros elementos que tú puedes incentivar a que la persona desista de fumar. Por ejemplo, si tú tienes programas de bienestar como nutrióloga, como servicio de gimnasio, rutinas, etcétera, que esos te van a llevar a desarrollar esos hábitos y de manera mucho más natural pueden dejar el cigarro, por ejemplo, y que ese tema, en lugar de decir, oye, pues sí puedes fumar, pero allá a 3 cuadras donde está la empresa. Pues sí, nada más de que a lo mejor para el administrativo pues puede irse 3 cuadras, pero el que está en la máquina, sí, pues no se va a ir 3 cuadras, ¿verdad? Entonces, así como que de repente el ser radicales tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces, para mí ese tema que te digo, yo lo ligo con el tema de diversidad e inclusión, ser más punto medio, ¿no? Decir, oye, ¿cuál pudiera ser un punto medio? Pero bueno, pues cada organización tiene sus características, sus filosofías, y si les funciona a ellos, pues bueno, eso está bien, ¿no? Y qué es lo que esté buscando. Entonces, te decía yo que en esta parte de los tangibles y los intangibles, si hablamos de la parte de los intangibles, creo que uno de los puntos fundamentales es el tema del estilo de liderazgo, o los líderes dentro de la organización, y cómo los líderes llevan a cabo, ejercen ese rol dentro de la empresa, y por otra parte, cómo la empresa prepara a los líderes para que sean líderes exitosos. ¿Cómo le haces para detectar? Sabemos que a lo mejor nos metemos un poquito en la parte de competencias, ¿no? De que muchas son enfocadas a eso del liderazgo,
pero para detectar cuáles son las que sirven en tu organización, qué debe tener ciertos posiciones para fomentar esa parte de liderazgo que tú estás comentando ahorita. Sí, mira, creo que pues cada organización puede ser muy particular, Uh-huh. ¿no? En el concepto. Yo me iría a una simplificación. Es decir, creo que la organización alineada a sus aspiraciones de negocio, a su misión, es decir, lo que encierra la razón de ser de su empresa y la visión hacia dónde se quieren mover, de ahí deberían de desprender cuáles son esas competencias fundamentales que todo líder debe reflejar. Y a lo mejor debe ser un set no muy extenso, y hablar de a lo mejor 5, 6, 8 competencias, y esas 5, 6, 8 competencias pues son en todo el personal. O sea, hay muchos escritos en donde dicen cualquier persona es líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos en mayor o en menor proporción una oportunidad de influenciar, y los líderes son los que influencian, ¿no? Y entonces hay el rol formal o el rol informal. Pero todos tenemos esa oportunidad. Entonces, al tú establecer, esas pueden ser como competencias universales de todas las personas, y las vas a desarrollar con mayor profundidad dependiendo tu rol dentro de la organización. Si tú tienes un rol de gerente de área, pues a lo mejor esas competencias de empuje a resultados pueden ser mucho más profundas, con otra serie de mayores requerimientos que a lo mejor que es el que contribuyente individual. También debe de tener empuje a resultados, pero con otro tipo de comportamientos. Entonces, mi experiencia es que pudieran tener un set muy delimitado de competencias que fueran universales para todas las personas, y conforme el rol que tienen en la organización poder ir desarrollando en mayor profundidad. Es decir, la práctica normal o que puede ser muy común en las organizaciones es que la competencia pueda tener diferentes niveles de demanda y en cada nivel una serie de comportamientos. Entonces, pueden ser nivel 1, 3 y 5, en donde el nivel 1 son comportamientos básicos, intermedios y avanzados. A lo mejor para un director general el tema de inspirar a otros puede ser mucho más profundo que lo que puede ser para un contribuyente individual o por uno de jefaturas, ¿no? O el tema de sensibilidad cultural, pues en empresas que son transnacionales o globales, pues también dependiendo del rol, pero para un nivel gerencial que viaja, pues a lo mejor es mucho más profundo que a lo mejor una persona que está localmente y que tiene contacto solamente con las visitas. Entonces, ese tipo de aspectos, desde luego que van a impactar, y el establecerlas, definirlas, alineadas a los objetivos de negocio, van a ayudar, y luego ya una vez eso definido, pues vas desarrollando programas que vayan impactando cada una de esas competencias acorde al nivel de la organización al cual se quiere desarrollar. Ok. Hubo una pregunta que me quedó pendiente hace ratito, retomando la parte de la experiencia del empleado y el engagement y todo eso. Pues muchas veces podríamos tirar la casa por la ventana, ¿no? Para la experiencia del empleado de hacer cosas costosísimas. Pero ¿cómo detectas en realidad qué es lo que el empleado está buscando? Tú a lo mejor haces el super evento, pero a él lo que en realidad es una verdadera experiencia trabajar contigo es salir temprano los viernes, por decir. Sí. ¿Cómo detectas en realidad qué es lo que buscan los empleados? Mira, hoy afortunadamente cada vez hay mayores herramientas que pueden ayudar a las organizaciones a medir el nivel de satisfacción de los colaboradores, donde tú, pues es así, aplicas una encuesta. Una herramienta muy común es aplicar una encuesta a todo el personal, la misma herramienta tanto para el personal de oficinas como para el personal de piso de producción. Determinas cuáles son esas dimensiones o áreas que quieres tú
conocer con mayor detalle y ahí elaboras los reactivos, ¿no? Entonces, en función de los planteamientos, puede ser una dimensión, administración, vida y trabajo. Y dentro de administración y vida y trabajo, tú puedes poner preguntas como, ¿qué piensas tú de la implementación de horarios flexibles? Completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Y ahí empiezas tú a medir o decir, oye, se acaban de implementar horarios flexibles dentro de la organización, ¿cuál es tu opinión referente a los resultados? Y ahí empieza también la persona a expresar su punto de vista de cómo está viviendo ese tipo de implementaciones nuevas, ¿no? Que como el tema de la flexibilidad de horarios. Entonces son a través de herramientas de medición, encuestas, puedes hacer también grupos de enfoque, que también te pueden ayudar cuando, por ejemplo, si de pronto tú traes una iniciativa de los viernes salir temprano. Entonces puedes hacer grupos de enfoque y empiezas a identificar de qué manera, cómo pueden funcionar esos viernes cortos, cómo el colaborador se puede comprometer a reponer ese tiempo del viernes y a lo mejor ahí van a surgir ideas como decir, oye, ¿sabes qué tal si todos los días trabajamos media hora más y el viernes salimos 2 horas antes? Esa es una manera de verlo. O esa flexibilidad de horarios donde yo los lunes en particular tomo una clase personal que es de la historia del arte y solamente lo dan a las 8 de la mañana. Entonces, pues quiero ir a tomar esa clase de 8 a 9 y en lo que llego me dan las 10 de la mañana. Entonces, pues ya esas 2 horitas las voy a recuperar en la tarde, ¿no? Durante la semana. Entonces, son maneras de cómo tú vas ofreciendo alternativas a los colaboradores. Y al final del día, cuando hablamos de los viernes cortos, por ejemplo, o esa flexibilidad de salir en horarios distintos, es decir, más que sean así ya inflexibles, de 8 a 5, de 8 a 6, y de ahí no se mueve ese parámetro y que se puedan mover, el bottom line de todo o el impacto al final del día es que la gente pueda dar mayores resultados. ¿Y cómo va a dar mayores resultados? A través de un nivel mayor de compromiso. Entonces, cuando hablamos de llevar a cabo implementación de horarios flexibles, por establecer un ejemplo, no es porque la empresa es muy buena onda, ¿verdad? Y qué padre porque lo vio que muchas empresas lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. No, hay un sentido de negocio. O sea, si yo lo hago, va a permitir que mis colaboradores puedan hacer otro tipo de actividades que también son relevantes para él. Yo le estoy dando esa oportunidad y al dar esa oportunidad, él va a tender a ser más productivo, él va a tender a ser más creativo, él va a tender a sacar en tiempo los proyectos establecidos, ¿no? Yo estoy hablándote de un concepto ligado con la experiencia del empleado. Ahora que fue el inicio de clases, un servidor, yo tengo 4 hijos y 3 están en la primaria y 1 está en la secundaria. Y desde hace algunos años he tenido la gran dicha de poder llevarlos a la escuela el primer día de clases. Entonces, y escribí una reflexión en ese sentido, ¿no? Y más porque mi hija, la menor, entraba a una nueva etapa que era la primaria. Entonces era una experiencia completamente nueva para ella. Y fuimos, mi esposa y yo, los llevamos, los acompañamos al salón a que se ubicaran. Y para ellos para los niños fue una experiencia muy padre que nosotros fuéramos con ellos y los lleváramos al salón de clase. Para nosotros fue muy de orgullo, muy energizante. Y el tener ese tipo de facilidades en la organización, decir, oye, es solo un día al año y que puedo llegar, en lugar de llegar a las 8 de la mañana, si digamos que ese es mi horario, llego media hora después, pues la empresa no va a perder media hora porque al final la voy a reponer y sí va a ganar que en ese colaborador una experiencia que es un momento de verdad. Se sienten comprometidos y agradecidos con la organización que les dio esa facilidad. Entonces una muy pequeña inversión puede tener altas retribuciones. Ok. Estamos viendo ahorita digamos que el lado amable, pero ¿qué es lo que pasa o en qué se traduce
un colaborador que no está enganchado con la organización? No, ¿Qué es lo que te puede provocar? pues te puede, aspectos simples, un bajo desempeño. Ujú. Es decir, lo empiezas a ver reflejado en los objetivos que tiene individuales, que no se empiezan a dar, tanto en lo que tenía que hacer, así en la forma en cómo tenía que llevarlos a cabo, el qué y el cómo. O sea, para lograr un objetivo necesitas el qué y el cómo y son fundamentales. Entonces un colaborador desenganchado, es probable que el qué y el cómo se empiecen a ver con una desatención. Otro aspecto es que pueden generar un ambiente nocivo. Ujú. Él puede empezar a ser un colaborador que constantemente se esté quejando con otros con otros compañeros del departamento, el que empiece a hablar mal de otras personas, tanto de jefes como de compañeros de trabajo, el que pues te empiece a llegar tarde, el que, oye, te dice que te va a entregar un trabajo en tal fecha y no te lo entrega, que de repente requieren un extra, es decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un evento este sábado y requerimos la colaboración de ustedes para venir a apoyar. ¿Quién dice yo? Pues a lo mejor dicen, no, ¿yo por qué tengo que venir si yo ya cumplí con mi jornada? Y entonces empieza a ver, por un lado, en el colaborador en sí, esa desmotivación que se ve reflejada en su desempeño, en la puntualidad, en el cumplimiento de sus objetivos, en el ambiente que se va generando dentro del departamento, y en otros puntos puede llegar a afectar que, aunque ese colaborador ahí esté, puede ir generando una rotación de otros porque ya no quieren estar cerca de él. Y dependiendo, si hablamos si esta persona insatisfecha es un contribuyente individual, o si esta persona insatisfecha es un persona que tiene a cargo un equipo. Si esa persona que tiene a cargo un equipo de trabajo, pues va a infectar a todos los que están en su entorno, y además puede generar una rotación mucho más directa de que, oye, este jefe yo no lo quiero. ¿Y cómo le haces para engancharlo? Ya tiene, digamos que tu proceso con él no fue a lo mejor el adecuado para que existiera ese engagement. ¿Cómo le haces para alinearlo? Y en dado caso que no se alinee, ¿qué haces? Bueno, primero que nada, en lo que es importante es evitar asumir. Entonces, ¿cómo evitas el yo creo, me parece, se me hace? Pues hablas con él. O sea, tienes una conversación franca con la persona en donde le expones, oye, fíjate que se están presentando esta serie de situaciones en tu departamento, con hechos y datos, ejemplos muy puntuales para que la persona pueda entender con mayor claridad lo que le quieres transmitir. Entonces, ahí donde es una charla franca, decir, oye, ¿qué está pasando? Una vez que la persona expone qué es lo que está sucediendo, decir, oye, genuinamente la organización, ¿de qué manera lo puede ayudar? O sea, ¿de qué manera puede qué está causando esa insatisfacción? Oye, es que esa insatisfacción, que puede ser muy justificada, mi equipo está compuesto por 5 personas y tengo 4 y hace 6 meses que no me quiere reponer la quinta y el trabajo se viene incrementando. Eso puede ser un fenómeno. Oye, ¿qué podemos hacer para que se reponga, no se reponga, o darle claridad qué va a suceder con ese quinto recurso? Entonces empiezas a ver alternativas. Después de que determinas cuáles son esas causas que generan esa insatisfacción, de qué manera se puede ayudar, qué compromisos surgen de ese proceso, darle seguimiento, y si las cuestiones no se van resolviendo, en donde el colaborador fue al que se le dieron ya, oye, pues tú me pediste que llenara esta vacante, que tú me pediste que necesitabas flexibilidad en tu horario porque los martes llevas a tu hija a la escuela porque tu esposa no puede, listo. Oye, que me pedías unos días de vacaciones, listo. Oye, en fin, empezaste a resolver esas situaciones, esos planteamientos, y no
hay un cambio, entonces, pues la otra es terminar la relación laboral. Es decir, llegar a un acuerdo, la persona ya no se siente a gusto en la compañía por más adecuaciones o modificaciones o demandas cumplidas del colaborador. Entonces, oye, pues esto no es para mí. Ni tú como colaborador te sientes ya cómodo en la organización, ni nosotros como organización nos sentimos cómodos contigo. Entonces ahí también lo más sano es terminar la relación laboral. Ok, entonces está tocando ahorita el tema de terminación laboral y ahorita hablábamos al respecto de la rotación y esta fue una pregunta que me surgió en estos días. ¿La rotación es la enfermedad o es un síntoma de algo que está pasando? La rotación es una consecuencia. Ajá. Y entonces, al ser una consecuencia, ahí vas a identificar qué es lo que está sucediendo. Yo te puedo poner un ejemplo. En un año de contratación, en uno de los trabajos que estuve, pues, no sé, se contrataron 1,000 personas en un año y la rotación total era de casi el 46%. Entonces, es decir, oye, nos sorprendimos cómo era posible que el 46% de todos los que habían ingresado ya no estaban en la empresa. Uh-huh. Entonces estábamos trabajando para reponer renuncias o terminaciones. No estábamos trabajando para reponer incrementos de cédula. Entonces es lo peor que puedes hacer. Sí. Ahí hay una alarma amarilla o una alarma roja donde te diciendo ahí hay problemas, ¿no? Entonces nos empezamos a meter a analizar los datos y empezamos a encontrar situaciones interesantes. Aspectos de entrada muy al alcance de cómo resolverlos. Por ejemplo, hablábamos del servicio de transporte. No había líneas suficientes para las personas que vivían en ciertas áreas donde era difícil la llegada del transporte, entonces a ellos no les convenía venir a trabajar a la empresa. Entonces, eso fue uno de los aspectos que encontramos. Entonces, rediseñamos las rutas de transporte y extendimos esas áreas donde teníamos una cantidad significativa de colaboradores. Otro tema fue el servicio de comedor. O sea, la planta había crecido tanto y en menos de 3 años había crecido casi 4 veces la población y pues 3 años atrás pues sí era muy fácil manejar el proceso porque pues eran lonches y pues no había tanto problema. Ya aquí eran 3 turnos, una cantidad de casi 800 empleados, entonces ya era urgente y a pesar de que había un apoyo de subsidio de comedor, ya decían las personas, inclusive a veces cuando se les hacía la oferta, decía, oye, ¿aquí hay servicio de comedor? No, no, gracias. O no hay servicio de transporte, no, gracias. Entonces ahí nos empezaban a declinar o después se probaban algunos y en menos de 3 meses rotaban, se iban, ¿no? Entonces era servicio de transporte, servicio de comedor. Otro aspecto que también empezamos a identificar, hablar acerca de los baños. Los baños, esa fue una situación muy lamentable porque habíamos desatendido los baños, es decir, tanto en el servicio de limpieza, es decir, cuáles eran las rutinas de limpieza que se llevan a cabo, como las instalaciones en sí. Entonces ya en recorridos en piso, las instalaciones eran deplorables y si a esto le agregabas que no había un servicio de limpieza apropiado, pues también la gente se quejaba, ¿no? Entonces empezamos a atacar ese otro tipo de situaciones. Otro de los conceptos que también vimos en el tema de la rotación, y eso viendo los análisis y a través de las preguntas, de las encuestas de salida. Uh-huh. O sea, eso es importante. O sea, porque la persona se va, ¿por qué se va? Otros es que no tenían, esta organización manejaba un sistema de pago por conocimiento. Entonces, al término de cierto tiempo y haber aprobado ciertos conocimientos y certificaciones, iba a incrementar de categoría. Y había una situación en donde se veía más reflejado el tema de la rotación. Es después del primer año,
prácticamente no teníamos gente que se fuera. A los 6 o a los 3 meses, sí. Y parte de los motivos, otros, es que no tenían una claridad de lo que ellos podían ganar. Entonces se estableció un programa en inducción de los beneficios que tenía ese sistema y cómo podían acceder a él. Y también se integraron unos temas de precertificaciones. Entonces, con estos ejemplos que te estoy... después de que se implementaron toda esa serie de mecanismos, la rotación voluntaria empezó a bajar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, con estos ejemplos que te brindo, pues la rotación es una consecuencia. Es una consecuencia de lo que está sucediendo en la empresa. Hay situaciones en donde las organizaciones podrán atacar rápidamente, y esos son así como estos conceptos que hablaba, y habrá otros que requieren un poco más de tiempo. Por ejemplo, supervisores. Es decir, que el tema, tienen las mejores instalaciones, tienen un servicio de comedor, tienen un servicio de transporte, se les paga bien, pero tienen un supervisor terrible. Que recaemos en la parte de liderazgo. Entonces ahí hay que trabajar también con los líderes dentro de la organización, ¿no? Entonces las empresas deben de procurar tener sus programas que estén dando esa formación no solamente a los colaboradores, porque algo que aprecia mucho el colaborador es su crecimiento profesional. Entonces, el que se le pueda dar la capacitación oportuna conforme a sus necesidades. Y por otro lado, el ir fortaleciendo esas habilidades intangibles que van a hacer, en el caso particular de los líderes, sacar lo mejor de los colaboradores, ¿no? Llevarlo a su siguiente nivel. Ok. Bueno, Iván, pues muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo pues va bien rápido y van a usar las instalaciones de donde estamos grabando. Damos las gracias a Monterrey Performing Arts, que nos facilitaron el día de hoy el estudio acá en Monterrey para poder entrevistar a Iván. Muchas gracias, pero quiero hacerte 3 preguntas antes de irnos, que la idea es hacérselas a todos los que se presentan aquí en el podcast. La primera es, ¿qué música utilizas tú para trabajar? Fíjate que dependiendo lo que esté llevando a cabo, puede ser música pop o también música, me gusta Vivaldi. Okay. Entonces, y cuando quiero empezar a concentrarme, pongo las 4 estaciones y eso me ayuda mucho. Ok, creo que eso puede ir muy de la mano también, ¿no? Con lo que platicamos de la experiencia del empleado, pues permitirle a lo mejor la musiquita, porque eso a veces es como que la concentración total para poder estar motivado trabajando o algo así. No, o sea, hay muchas cosas en el caso de la experiencia del empleado que ya debieran de ser como quedados. Por ejemplo, el tema de permitir el que tú escuches tu música en tu estación de trabajo, el que puedas tener acceso al Wi-Fi. Sí. Parece que, pues ¿cómo que no? Bueno, hay todavía organizaciones que no tienen acceso libre de internet a todos los empleados. Entonces, ese es un tema cuando hoy cualquier lugar, hasta en las plazas, ya tienen acceso al internet, al Wi-Fi. Entonces, esos pequeños detalles que de pronto pueden ser insignificativos, marcan una gran diferencia, como este tema de la música o del tema del Wi-Fi. Súper bien. La siguiente pregunta es, ¿qué libro jamás recomendarías? ¿Qué libro jamás recomendaría? Es muy fácil recomendar uno, ¿no? De que el que acabas de leer que está súper bueno, pero uno que ya has leído que dices, jamás lo voy a recomendar. Ay, caray, pues mira, pues no tengo uno así que te diría, porque aparte no es bueno hablar mal de los autores. Entonces yo creo que todos los libros le puedes sacar una enseñanza. Okay. O sea, yo creo que no hay lectura mala. Creo que la persona que se atrevió a escribir algo es porque tenía una intención, tenía un interés. Entonces, ¿tú de qué manera puedes rescatar ese interés y cómo te benefició? Entonces, yo me iría por ese enfoque. Ok, súper bien. De hecho, por ese lado va la pregunta en realidad. Tengo un poco de jiribilla. Y, la última. Si fueras yo, ¿qué te preguntarías?
si fueras yo que me preguntaría es, ¿verdaderamente tienes claro tu propósito de vida? Ujú. Yo creo que ese es un planteamiento que me haría a mí mismo, decir, oye, tu propósito de vida lo tienes claro. Y creo que en esa reflexión, en esa etapa de tu vida, porque a lo mejor el propósito de vida puede irse modificando conforme las experiencias que vayas viviendo o reforzándose. Y entonces, como dice Covey, afilar la sierra. Ujú. Y ese afilar la sierra es, yo lo ligo con tu propósito de vida. Y creo que cuando tengas tu sierra muy afilada, tu vida va a ser mucho más simple, más placentera, más plena. Y vas a disfrutar cada experiencia, cada momento. Entonces, yo me voy con este planteamiento. Ok, pues súper bien, Iván. Muchísimas gracias. Esperemos que nos volvamos a juntar alguna otra vez a seguir platicando de estos temas súper interesantes. Y no sé si tengas algo más que agregar, que quieras comentarnos. No, pues muchas gracias, Gustavo, por esta iniciativa, por invitarme a participar, a ser parte de estos podcasts de Drink and Shares. Ujú. Y yo creo que haría el planteamiento de poner atención a la experiencia del empleado. Ok. Insisto, la experiencia del empleado es 360, desde que lo contactas por primera vez hasta el día en que se retira, por el motivo que sea. Y qué mejor que sea porque llegó la edad de jubilación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Pueden seguirte a través de qué red social. Veo que estás muy activo en LinkedIn. Pues bueno, es en LinkedIn, Ajá. me pueden seguir, Iván Viveros, yo encantadísimo de poder hacer contacto, procuro postear todos los días artículos relacionados con recursos humanos, procuro en la medida de lo posible que sean de valor para una buena parte de la audiencia, ¿no? Entonces, pues ahí me pueden buscar. Súper bien. Y pues a mí me pueden encontrar igual en LinkedIn como Gustavo Silva Dávila. Y tenemos también Facebook e Instagram de Drinks and Share. Así nos pueden encontrar. Para que vayan viendo lo que hacemos tanto en el podcast como en las reuniones, que esperemos que en la cuarta también estés con nosotros, Iván. Claro que sí, será un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a todos, gracias totales. Hasta luego.